¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad ampliada. Desde este momento y hasta las 22, lo que otros no te muestran, lo que otros no te cuentan, cada vez más, aquí te lo mostramos, te lo contamos, lo analizamos, lo debatimos junto al gran equipo de profesionales que me acompañan todas las noches. En este Jueves Santo, comienzo de la Semana Santa, de 3 días muy especiales para toda la comunidad católica. Bueno, nuestro saludo para todos los fieles. Tenemos un programa realmente con temas como todos los días, ¿no? Pero tenemos hoy temas, lo está viendo allí, detrás, Rusia. La nueva pesadilla de Macri, política y fútbol, no es ninguna novedad, pero sabemos cómo el presidente Macri se mete en el fútbol en forma permanente, se mete en Boca, se metió en la AFA con la designación del Chiquitapia y también ahora cruza los dedos el gobierno frente a la selección después del papelón del 6-1, el gobierno cruza los dedos por lo que puede significar para la Argentina y el humor social un mal paso de la selección por el Mundial de Rusia. El gobierno, aunque parezca sorpresivo, inaudito, pero no lo es, preocupado por la selección argentina de fútbol. Y otro tema, vergüenza ajena, el ministro Aranguren, que reiteró hoy que la platita la sigue teniendo afuera y que no la va a traer hasta que la Argentina recupere confianza. Sí, lo dijo así, suelto de cuerpo, uno de los ministros más importantes, uno de los ministros a los que más banca el presidente Macri, en la misma línea del ministro de Economía, Nicolás Duhovne, que tiene la mayor parte de sus ahorros en el exterior. 2 ministros de Macri que no confían a la Argentina, que no confían en el gobierno en el que integran. Lo dicen suelto de cuerpo, ¿no? Lo dijo hoy Aranguren. Hasta que no se recupere la confianza en la Argentina, no traigo la plata del exterior. Tal vez no nos deba sorprender, ¿no? Porque es un gobierno donde la familia presidencial tiene sociedades offshore en el exterior, donde un ministro como Luis Caputo, ministro de Finanzas, tiene cuentas offshore en el exterior, sociedades offshore que no declaró, que en su momento le buscó miles vueltas hasta que tuvo que admitir. Bueno, y otros más, ¿no? Pero la verdad que para los argentinos, que 2 ministros y otros más digan que tienen su dinero en el exterior hasta que se recupere, bueno, yo me imagino que al presidente Macri realmente no le habrá caído nada bien, ¿no? Y vamos a estar también enseguida y vamos a seguir hablando del tema de la justicia. Vamos a mostrar enseguidita una revelación que hizo anoche en el mano a mano que tiene todos los miércoles con el colega Alejandro Fantino, Jorge Asís. Atención, la dejó picando el colega Jorge Asís, que suele tener muy buena información sobre cómo el caso Odebrecht se puede reactivar en los próximos días en la República Argentina. Caso Odebrecht, que el gobierno planchó cuando el apellido Calcaterra salía en las investigaciones. Ahí se planchó todo, la búsqueda de información, y se planchó la investigación judicial. Muy bien, primer tema. Vamos a escucharlo al ministro Juanjo Aranguren y la platita en el exterior. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag La Plata Afuera. Mire lo que decía Aranguren. No tengo una cuenta a la vista, es decir, soy muy malo como inversor
por lo que tengo a la vista y de disponibilidad, con un interés del 0,1% anual. Y ahí te puedo decir qué gran administrador. No, está bien, pero marca que no tiene confianza. Eso tiene que ver con la confianza que hemos perdido en la Argentina. Bueno, pero a medida que recuperemos la confianza... O sea, no la recuperó todavía. ¿Por qué la tiene afuera? Primero, casi toda esa inversión que yo tengo afuera, o ese ahorro que tengo afuera, fue producto de una bonificación que recibía de mi anterior empleador en acciones de esa empresa que estaban obviamente en el exterior. Sí. Y en un momento que la Argentina durante 3 o 4 años había un cepo campeón en la Argentina, no la traía. ¿Para qué voy a traerlo? Está bien. Decir, hay un dicho, el que se quemó con leche de una vaca y llora. Bueno, eso ocurrió durante mucho tiempo. Nosotros estamos trabajando para una Argentina en donde eso no ocurra más. Pero por la duda, yo la plata que tengo no es tanto, lamentablemente, pero lo tengo acá. Y querés ponerlo de esta manera, Ernesto. Yo confío más en Macri que usted. Que tiene más confianza en la Argentina que yo, lo dejo con esa virtud. Ahora, hace 3 años que gobiernan la Argentina. Claro, a veces pareciera que no se han dado cuenta que hace 3 años que gobiernan la Argentina, porque los problemas siempre los tiran para afuera. Siempre la culpa la tiene de afuera. Ministro Aranguren, hace 3 años que usted es ministro de este gobierno. Hace 3 años. No se recuperó, quiere decir, lo está diciendo él. Fíjese, lo dice el mismo ministro, que la verdad, con el tema de energía y todo, debería ser uno de los ministros que va a buscar inversiones. Pero él dice, manda este mensaje, como dijo Duhovne, que tuvo, ¿se acuerda?, un cruce en España cuando le preguntaron, ¿pero cómo? ¿Usted es ministro de Economía y no da el ejemplo? ¿Tiene la plata en el exterior? ¿Qué tranquilidad, qué confianza le puede dar a un inversor si el ministro de Economía de la República Argentina tiene la plata en el exterior? Y Aranguren va por la misma senda. Dice, cuando recuperemos. Hace 3 años que gobierna la República Argentina, quiere decir que la confianza no se ha recuperado. Porque además, esto lo ha dicho varios, ¿no? Melconian, cuando dijo, le erraron el diagnóstico, porque muchos integrantes de Cambiemos pensaban que con el solo triunfo de Mauricio Macri, que el 11 de diciembre del 2015 llovían las inversiones. Lamentablemente las inversiones no llegan a la Argentina, porque como vemos todos los días, es timba financiera lo único que llega a la Argentina. Y 2 ministros que se dan el lujo de refregarle así en la cara, como impúdicamente hacen muchas veces, que su dinero lo tienen en el exterior. Cuando a usted, hoy muchos argentinos, después lo vamos a estar viendo, no pueden pagar la tarifa de la luz, del gas, por los aumentos desmedidos promocionados por el ministro Aranguren desde hace mucho tiempo, de cuando era uno de los accionistas y presidente de Shell. ¿Se acuerda cómo se enfrentaba con el gobierno anterior? Cuando Shell aumentaba en contra de la corriente de las naftas, ¿no? Además, un ministro que todavía tiene que explicarnos mucho de los conflictos de intereses, que obviamente la Oficina Anticorrupción nada dice, ¿no? Pero es un ministro que lo tiene denunciado Pino Solanas, tiene varias denuncias por muchas cuestiones relacionadas a su participación en Shell y negocios que se han hecho en la República Argentina, y que tiene que explicar muchas cuestiones. Pero realmente es muy impúdico que ministros de este gobierno tengan todavía el dinero en el exterior y después le bajen línea, porque ahí está la cuestión. No se puede después, desde el púlpito, intentar bajarle línea cuando desde el poder no dan el ejemplo. Cuando desde el poder no dan el ejemplo. Lo decimos también cuando el presidente intenta referirse a otros empresarios, a los que les desea la cárcel y los trata de basura y todo, cuando su familia todavía le adeuda al Estado argentino el canon del correo. Entonces, primero las cuestiones entran por casa y después a tratar de dar lecciones de moralidad. Muy bien, lo decía recién anoche en el mano a mano que todos los miércoles tienen, muy interesante, con el colega Alejandro Fantino. Atención con esto, que fue una advertencia que la dejó picando Jorge Asís. Escúchelo. Hay una contraofensiva de Odebrecht. Una contraofensiva de Odebrecht en la Argentina.
Una contraofensiva de Va a Odebrecht. haber una lista Eso me encanta. de contribuyentes, listas de invitados, si vos querés. Y el tema Odebrecht es un tema que es particularmente sensible para el gobierno, razón por la cual incluso el juez que lleva la causa, Martínez de Giorgi, tiene algunos problemas y alguna gente mala que piensa muy mal, dicen que la esposa, que gana por concurso un juzgado, lo tienen paralizado porque hay unas ciertas presiones sobre ese juez, ¿no es cierto? No te entiendo. A ver, ¿podría decirse que en los próximos días se destaparía una olla? Se destaparía una olla. Al gran personaje de John le Carré, arriba le diría que tuviera un poco de precauciones, porque viene el tema de Odebrecht aquí. Odebrecht perdió un amigo. ¿A Rivas le decís que tenga cuidado? Que de pronto vea bien cómo viene el tema de las operaciones de prensa, porque viene Odebrecht con listas. Muchos aquellos que de pronto cobraron algún emolumento que viene de ese lugar, les sugeriría que se preocupen un poco, ¿no? Bueno, a ver, tres cuestiones. Primero, para analizar muy seriamente. Primero, lo que advierte Jorge Asís sobre la contraofensiva de Odebrecht. Recordemos, Odebrecht en la Argentina, el gobierno, el ministro Garabano en su momento, viajó a los Estados Unidos, tuvieron reuniones en Brasil, decían desde el gobierno que iban a auspiciar toda la investigación hasta que saltó el apellido Calcaterra y ahí nunca más se habló de Odebrecht. Primer tema, ahora lo vamos a ampliar con Darío Villarroel. Segundo tema, gravísimo, gravísimo lo que cuenta Jorge Asís, una nueva presión del gobierno sobre un juez federal. Porque ¿qué está diciendo Jorge Asís? Yo no lo sabía, que la esposa del juez Martín Di Giorgi, que aparentemente tiene la causa, ahora se lo pregunto a Darío, ha concursado, seguramente también forma parte de la carrera judicial, ha ganado algún concurso y no la nombran porque es una forma de presionar al marido juez que tiene la causa Odebrecht. Pero ¿se da cuenta de lo que estamos hablando? De las presiones permanentes del gobierno hacia la justicia y hacia los jueces. Y tercero, la advertencia, eso sí que es una advertencia que le hace Jorge Asís al titular de la AFI, Gustavo Rivas, que ya está involucrado, porque, a ver, Meirelles, el arrepentido Meirelles, ha ratificado, incluso ante fiscales argentinos, lo de las 5 transferencias, la plata que le giró, cómo, explicó todo el circuito. Claro, acá Canicova Corral se apuró. ¿Se acuerdan cuando acá contamos que salió en una nota de Carlos Pagni en el diario La Nación, que nadie lo desmintió, que el juez Canicova Corral le dijo: yo te puedo ayudar, dame elementos? Yo te puedo ayudar, le dijo un juez federal al titular de AFI, dame elementos. Después lo sobreselló. Ahora hubo nuevos elementos después. Todas las cuentas, el circuito. ¿Se está investigando eso? ¿O el poder de Gustavo Rivas impide que se investigue? ¿Y qué hacen los jueces federales cuando dicen: no, estos tienen que ir presos, exfuncionarios sin poder, porque pueden obstaculizar la investigación? ¿Y qué pasa con personajes fuertes, con poder, que tienen que ser investigados y que no son investigados? Porque está este tipo de presiones. Darío. Sí, Gato, a ver, ¿te acordás que el año pasado Odebrecht todos los días era tema? Hay varios jueces que tienen causas. El doctor Rafecas, el doctor Sebastián Casanelo y la más importante, Marcelo Martínez de Giorgi. Y te acordás que hubo un pedido de la procuradora Gil Carbó con el procurador de Brasil, claro, respecto de que no se hagan públicos los temas antes de que lleguen a la Argentina. Eso no se pudo garantizar. ¿Por qué? Porque acá hay medios muy poderosos. ¿Te acordás que los medios tenían información antes que los juzgados? Y en Brasil esto no sucedía.
son sagradas las informaciones y secretas. Aquí en la Argentina los medios, antes que lo tengan los jueces, obviamente tienen la información. Por eso no se pudo enviar esa información. La causa de Martínez de Giorgi está cajoneada. Obviamente no sabemos los motivos. Allí Asís da un motivo, ¿no? Da un motivo. Hay Da un una motivo, mujer Asís. que es candidata a un juzgado de instrucción, tiene que ser nombrada, ya está en la terna. Obviamente hay que avanzar la causa, te la nombro, no te la nombro. Lamentablemente esto es común en la justicia, pero cuando hay un caso, digo común y ustedes por ahí dicen, qué barbaridad. Sí es común, la verdad, lamentablemente presionan de un lado, presionan de otro. Pero Darío, perdón, ¿eso no es entorpecer el curso normal de una causa? Las razones por las cuales Irursun ha detenido decenas de funcionarios del anterior gobierno. Lo podríamos considerar, si es así, lo podríamos considerar. Entorpecer el normal funcionamiento de una causa, no hay ninguna duda. Exactamente, pero atención, que lo que está diciendo Asís tiene que ver con que Odebrecht va puleado, acusado, con gente detenida, dice, está bien, yo pagué coimas, pero ¿a quién le pagué coimas? Y atención, que en el gobierno anterior la obra pública no era de funcionarios, la mayoría vinculados al kirchnerismo, ya Lázaro Báez está detenido, y habrá algún otro, Bueno, pero la están los mayoría de las empresarios. obras eran con Con empresarios, ahí están. Empresarios y aparecía vinculados Calcaterra. a este gobierno. Y en la ciudad. Aparecía Calcaterra. Y en la ciudad. Y Calcaterra tenía una sociedad, ¿se acuerdan? Con Baez para una obra. Tal cual. El El soterramiento de Sarmiento. del Sarmiento. No, pero tenía otra, creo, en el interior también habían conformado, creo, para las represas de Santa Cruz también Sí, una pero, Gato, sociedad pero que la, después no. la más importante era el soterramiento Sí, del Sarmiento, que obvio. era una fortuna de plata, Claro. que había capitales Sí. italianos, capitales Sí, sí. españoles, brasileños y argentinos. Y Esa lo, era pri- una fortuna lo primero que incalculable. hizo Macri, ¿te acordás? Es dar más dinero. Exactamente. Amplió el presupuesto para dar. Porque exactamente. originalmente esa obra lo que tenía como condición es que había que conseguir financiamiento externo para poder realizarla. Lo que hizo el gobierno de Macri fue decir, no, el financiamiento te lo doy yo. O sea, le dieron la plata Claro. para poder hacer la obra. Igual, Gustavo, qué momento el de Arribas, ¿no? Porque la Corte lo está investigando por las escuchas. exacto. La Corte tiene la causa de Meireles todavía para resolver. Es decir, esto fue apelado, está en la Corte. Lo de Rodolfo Canicova Corral, que hizo rápidamente el sobrecimiento, no está firme. Hubo una apelación que llegó a la Corte. Y la Corte llamativamente todavía no resuelve lo que es una plancha. Normalmente la Corte dice, cerramos la investigación. ¿No la abrirá la Corte en virtud de todo lo que está pasando? Y bueno, pero uno ahí, si esas investigaciones no se abren, si esas investigaciones... A ver, ayer veíamos lo del fiscal Moldes, ¿eh? El fiscal Moldes debería preocuparse por estos casos, ¿no? Donde aquí sí, en estos casos concretos, como Mariano dice, hay mucho poder para parar, para obstaculizar. ¿Y cómo? ¿Dónde está entonces la doctrina Irursun aplicada a los actuales funcionarios del gobierno? Te doy una mala noticia. Germán Moldes, que siempre apela, no apeló No, claro. el sobrecimiento de Canicova Corral Exacto. a Gustavo Arribas. Y bueno. Agreguemos un dato más que me imagino que la justicia en la Argentina está mirando también lo que pasó en Brasil. Claro. En Brasil, en Perú. En Perú se llevaron puesto un presidente Sí. por las relaciones con Odebrecht. Digo, como para prestar atención la magnitud de lo que estamos hablando. No, y lo que pasó en Brasil también. No viene de también en Brasil, obviamente, sí. ¿no? Lo que pasa es que Lula está siendo juzgado por otro tema. Sí, y a Dilma no cayó por el No tema cayó por Odebrecht, eso. sino que cayó por un cambio de financiamiento de recursos de un lugar a otro. Bueno, muy bien, seguimos. ¿Se acuerdan? Acá lo comentamos. Esto, otra mentira que se cae. Fíjese, otra mentira que se cae. La causa del gas licuado, el famoso perito que el juez federal Claudio Bonadío lo tomó como palabra santa para mandar a la cárcel a Roberto Barata y también a Julio De Vido. El perito, famoso perito, tomado por, reitero, Bonadío para mandar a la cárcel a estas personas, lo están hoy investigando por falso testimonio. El perito de Bonadío está siendo investigado por falso testimonio. Sí, escucha bien, es otra mentira que se cae a pedazos. Vamos a ver justamente lo que... esto es lo que decía Bonadío en su momento en la calle, en el fallo, el 19 de octubre del 2017. La hipótesis delictual se encuentra probada en la causa a raíz del peritaje realizado por el ingeniero David Cohen. Más allá del resto de la prueba producida en la causa,
que fue dando indicios concretos de la maniobra ilícita, de cuyo resultado se advierte que el precio por el que se abonó el gas natural licuado. La hipótesis delictual se encuentra probada en la causa a raíz del peritaje realizado por el ingeniero David Cohen. El ingeniero David Cohen está siendo investigado, reitero, por falso testimonio. Fíjese, un juez federal lo pone como lo primordial. Hoy nadie lo dice, ¿eh? Nadie lo dice, solamente nosotros te lo estamos contando. Falso testimonio, Darío. Exactamente, declaró por más de 4 horas, presentó un escrito, dijo que se había equivocado con la pericia, lo reconoció. Además de decir otras cosas que son impresentables desde el punto de vista jurídico, porque esa pericia, como dice Bonadío, llevó a la cárcel a Roberto Barata y se pidió el desafuero de un diputado, que era Julio De Vido. Otras cosas que dijo es que en realidad él se equivocó con el tema de lo que buscó para justificar. Se equivocó que no era la Confederación General Económica de Europa, sino que era de Chile, era una facultad de Chile, alumnos de primer año, el balance que hizo. Parece gracioso, pero esto es así. Y además dice que él no es especialista en petróleo, sino que es especialista en gas, y que hizo una maestría absolutamente incomprobable en el expediente, con lo cual, un chanta, un trucho, que en la justicia argentina determinó que un juez haga caso de lo que dijo y mande a la cárcel a 2 personas. Un dato, el juez Bonadío dice que la pericia y otras pruebas que hay en la causa, se ve que no hay muchas pruebas porque la Cámara Federal, Ballesteros, el malo, e Irursun, el bueno para el gobierno, decretaron la falta de mérito de Julio De Vido y también de Roberto Barata. Muy bien. ¿Quién es el juez que lo está investigando al perito este trucho? El juez es el doctor Sergio Ramos, que tiene 10 días para resolver si lo procesa o no. Un dato, ¿sabés que el delito de falso testimonio tiene más pena que los delitos que podrían haber cometido Barata y Julio De Vido? Ellos están acusados por un delito que tiene una pena de 1 a 6 años de prisión. Pero sí, el falso perito está libre, ¿no? Exactamente, Está y el libre. perito puede ir de 1 a 10 años de prisión. ¿Lo detendrán al perito cuando le dicten el procesamiento? ¿O no hay problemas que perturben la investigación en la justicia? Digo, como anda buscando peritaje, a ver si busca otro y quiere mandar en cana a cualquier persona, ¿no? Bueno, otra mentira que se cae. Y recién hablábamos de cómo el gobierno presiona, de esto que revelaba Jorge Asís anoche, de que están presionando al juez que tiene el caso Odebrecht para investigar. Fíjese, uno de los principales asesores del presidente Mauricio Macri, uno que integra la mesa chica de Mauricio Macri, los que integran la mesa chica incluso de seguimiento, dicen, de temas judiciales. José Torello, sin ponerse colorado, en su cuenta de Twitter, fíjese lo que hoy producía, ¿no? Comentarios. José Torello, es increíble el daño que le ha hecho parte del Poder Judicial a la figura del juez. Ballestero y Fara, los jueces de la Cámara Federal, le están tomando el pelo a la gente. Esto es parte de la herencia que nos dejaron y que vamos a cambiar. Vamos a cambiar, anticipan. Bueno, y hay un tercero que esto... Bueno, esto es lo que... tenemos un problema técnico. Lo que José Torello está diciendo, ¿no? Sorprende la forma en que ya también a través de las redes sociales aprietan a los jueces, ¿no? Realmente lo estamos viendo todos los días. Es muy peligroso porque hay jueces que frente a estas presiones de la entente mediático política o de muchos funcionarios, realmente no le dan ningún tipo de bolilla. Pero hay otros jueces permeables a estas críticas y que actúan en consecuencia, lamentablemente, en la República Argentina. Gustavo, José Sí. Torello es un buen amigo de Mauricio Macri, ¿no? Sí. Y la verdad Claro. que está desagradecido porque la verdad, vos lo decís siempre, lo hemos recordado, que Jorge Ballesteros Sí. y Eduardo Fara
fueron los que confirmaron el sobrecimiento de Mauricio Macri, que es el primer presidente en la historia del mundo que juró estando procesado por el delito de ser partícipe de una asociación ilícita en escuchas telefónicas clandestinas. Así es. Eran así buenos ahí, parece ser. Sí, Ahora sí, son sí, malos. totalmente. Cómo van cambiando y la doble vara es permanente. Pero lo grave es que hay que reiterar, este gobierno, por eso nosotros siempre lo decimos y yo lo recuerdo, el mismo gobierno, el mismo presidente Macri puso la vara muy alta en todos los temas, porque prometieron transparencia, prometieron independencia frente a la justicia, prometieron que no se iban a meter con la justicia, todo lo contrario lo hacen, lo dicen públicamente. Entonces, realmente deberían rápidamente llamarte a reflexión. Y reitero también lo que digo, el resto de la sociedad política y dirigencial en la Argentina, que está muy dormida, que antes se rasgaban las vestiduras frente a hechos menores, frente a estos hechos graves, nada dicen. Hoy habló la fiscal Cristina Camaño, que tuvo en su momento la oficina de escuchas que dejaron de pertenecer por ese cambio que había hecho la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y mientras ella tuvo la oficina de escuchas no se filtró ninguna información. Ayer le contamos el escándalo que hay, cómo se reparten culpas entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez Lijo, fiscal Marijuán, Irursun, ahora le pasan la pelota al titular de la AFI, Gustavo Arriba, el Congreso, la bicameral que tiene que investigar. Bueno, Cristina Camaño reflexionaba esta mañana en Radio 10, en Mañana Silvestre, sobre estos temas. Me parece que se acordaron tarde de empezar a investigar cómo se filtraron. Hace más de un año que Sí. eso se filtró, y lo peor es que son escuchas legales las que se filtraron. Porque si fuesen escuchas ilegales, alguien le pinchó el teléfono a Parrilli y después pasó esa conversación, bueno, ahí no sabríamos nada, pero acá estamos hablando de escuchas legales. O sea, hay un juez que ordenó, que incluso le ordenó a la AFI que escuche en una oficina que depende de la Corte, y eso es lo que se filtra. O sea, a mí me parece gravísimo, porque estamos hablando de escuchas que fueron legalmente solicitadas. ¿Esto es un delito, la filtración? Bueno, digamos que sí, porque estamos hablando de la ley de inteligencia, por un lado, y por el otro lado, nosotros habíamos firmado convenio de confidencialidad, justamente para que nadie pueda decir ni lo que estábamos escuchando, ni cuándo, ni nada. Bueno, muy bien, este escándalo sigue, todavía nos deben una explicación oficial. ¿Cómo se filtraron esas escuchas? Y además, ¿cómo llegaron a la prensa? ¿Cómo llegaron a cierto periodista? ¿Pagaron? ¿Las vendieron a esas escuchas? Hay muchas preguntas sin respuestas todavía. Bien, el Mundial y el gobierno, la selección, las alarmas que encendió el 6-1 de España, que vapuleó a la Argentina esta semana en la Casa de Gobierno. Siempre vamos, y así como recién veíamos la nota de Jorge Asís, vamos a colegas que tienen buena información. Hoy, fíjese Carlos Pagni, el diario La Nación, lo que comenta sobre el Mundial bajo el título "Las goleadas también pueden ser un problema político para el gobierno", con un presidente muy futbolero, ¿no? Y dice: el gobierno cruza los dedos. El gobierno cruza los dedos, esperando que se consolide el tímido progreso de la receta gradualista. Mayor actividad, creación de puestos de trabajo, más recaudación, menos pobreza. Tiene la secreta fantasía de que el equipo nacional acompañe con sus triunfos esa recuperación. Pero se cruzó un presagio pesimista, que el segundo semestre de este año, que sería el verdadero,
comienza a envenenarse por los resultados deportivos, sobre todo si el Mundial se vuelve corto para la Argentina. Un ministro describió la preocupación en estos términos: el campeonato es como una escalera, cuando comenzás a subirla solo ves los escalones, pero cuando llegaste al final empezás a ver todo lo demás, y si fue por un percance lo mirás con mala onda. Y sigue diciendo hoy Carlos Pagni en la editorial de La Nación: la relación del gobierno con el fútbol tiene una dimensión más peligrosa en vísperas de un mundial. La AFA tiene hoy una conducción modelada por Macri a través de Angelici. Angelici celebró un acuerdo con su colega de Independiente, Hugo Moyano, para que Claudio Chiqui Tapia, yerno del camionero, ocupe el histórico sillón de Julio Grondona. Ese pacto se realizó bajo la supervisión directa del presidente. Tapia es funcionario del gobierno, ocupa la vicepresidencia de la SIAMSE, organismo que gestiona la basura. El jefe de la AFA es apreciado en el gabinete, sobre todo por la enemistad con su cuñado, el hiperkinético Pablo Moyano. Y sigue diciendo el colega Carlos Pagni: la inquietud del oficialismo con el Mundial está justificada. La AFA es casi un ministerio. Sería un error, sin embargo, pensar que el presidente tiene un control directo sobre el seleccionado. Allí cogobierna con Lionel Messi. Sí, lee bien, ¿eh? En el seleccionado, el presidente cogobierna con Lionel Messi, quien fue decisivo en la contratación de Jorge Sampaoli como técnico. Ni haría falta aclarar que Macri no simpatizó con la decisión. La tensión política con el DT podría contaminar las decisiones deportivas. Sampaoli ya hizo trascender su disconformidad de jugar contra España. La presión de la AFA no se pudo resistir. La culpa sería de Tapia y Angelici. ¿Algún día terminará imputando a Macri? El presidente, que se ufana de ser un ingeniero cartesiano, reconoce que el fútbol activa su costado irracional. Dicen que basta con ver su cuenta de WhatsApp. Tiene rodeado a Messi a través de amigos que llegan a su padre y se comunica con casi todos los jugadores. Uno de sus colaboradores comentó: corear su nombre en los estadios ya se volvió casi folclórico, pero es difícil que usted encuentre un futbolista que critique a Macri. Saben que es del palo. Bueno, política mundial, Macri, Messi, que cogobierna la selección, así estamos, ¿no? Pero bueno, no es nuevo que el fútbol, que la política, que los humores sociales pueden cambiar si la Argentina se queda fuera del Mundial, ¿no? Los meto a dos futboleros como Villarruel y Mariano Hamilton. Respecto de la nota de Pagni, a mí lo que me parece grave es que el gobierno esté mirando de reojo el Mundial y no preocupándose por conducir los destinos del país, digamos. Esto es como la sobreactuación habitual que tiene el gobierno, o Macri más precisamente, porque tiene como una especie de complejo permanente con el tema del fútbol y está más preocupado de los destinos de la selección argentina o de los destinos de Boca que de los destinos, en muchos casos, de lo que nos pasa a los argentinos. O sea, para mí hay como una sobreactuación del gobierno en la importancia que tiene el Mundial. Yo con esto me remito a la historia. Argentina fue campeón mundial en el 78. En el 78, a los pocos meses, estaba la dictadura estaba sumida en una crisis que desemboca finalmente en la salida de Videla. En el 79... Pero el ese 79, mundial... Pero Mariano, no podés desconocer que el Mundial del 78 tapó muchas cosas en la Argentina cuando se jugaba un Mundial y se torturaba 15 poco minutos. Tiempo y se desaparecían personas. Para mí 15 minutos. Yo creo que mucho más. En el tapó. 79 Argentina tuvo uno de los mejores equipos de la historia, ganó el Mundial Juvenil de Japón. Mientras la gente festejaba en la calle, por otra ventana estaba mucha gente reclamando por los desaparecidos frente a la comisión de la OEA.
La verdad, y en el 86 Argentina fue campeón del mundo, también con un equipo extraordinario, y 2 años y medio después, 2 años y moneda, Alfonsín estaba entregándole el poder a Carlos Menem. Sí, pero o sea, el fútbol hay ha como tapado. En el 82 había una guerra. Para mí una sobrevaloración del fútbol. Para no, mí, bueno, yo creo que no, yo creo que no. En el 82 guerra con Malvinas y la mitad del país estaba más preocupado por la selección en España que por los que morían en el Mundial. La verdad no creo que sea así, Gato. Sí, la verdad no lo creo. El no lo fútbol tapa, el fútbol tapa. El fútbol tapa muchas cosas. Las pasiones de la gente es utilizado para tapar muchas cosas. En este caso voy a estar más cerca de Gustavo que del amigo Hamilton. No, todo bien. A ver, no debiese ser así, pero el fútbol enloquece, obnubila. Y por supuesto, la gente y es utilizado deja por los todo. gobiernos. A la gente, por ejemplo, la llevan de las narices por un triunfo. Viejo, legítimo, pero por no ahí. se puede hablar de la entelequia de la gente alegremente y decir que Pero son... si es así, Pero- Mariano, pero por estamos diciendo que son favor. todos tontos entonces. Pero si es así, por favor. Ahora yo no creo que la gente sea tonta. Arriba. No estamos diciendo que la gente es tonta, estás simplificando, estamos hablando de una realidad y te he puesto ejemplos concretos. El fútbol, que para muchos es una pasión, como bien dice Darío, obnubila a muchos, tapa cosas, van detrás de una ilusión óptica en muchos casos y tapan la realidad. Tapan la realidad. Bueno, en Brasil se dice que si no fueran tan fanáticos con el fútbol, hubiese habido una revolución hace mucho tiempo. Pero lo puede decir, o el carnaval. Van por el carnaval y el fútbol y se olvidan, por ejemplo, de militar en la política o en cosas más importantes. No debiese ser así. Yo siempre digo, mira que toda la gente que sale por el fútbol saliese porque le aumentan las tarifas, porque los echan del trabajo, porque hay desocupados, porque el gobierno hace mal las cosas y no salen tanto, pero por el fútbol sale. Y esto lo saben muy bien los gobiernos. Lo utilizan políticamente. Pero no se olviden que en el año 86 a Carlos Alvaro Vilardo lo querían echar. Raúl Alfonsín lo quería echar y no era un futbolero. O'Reilly. No estaba metido Alfonsín. Ahora Macri sí está metido Ahora, en pero esta jugada. son dos cosas diferentes. Yo en esto estoy de acuerdo. Los gobiernos tratan de utilizar los éxitos deportivos para capitalizarlos a su favor. No sirve. No se pueden capitalizar los éxitos deportivos. Pero han ¿cómo caído... que no, Mariano? Bueno, está bien. Sí, Pero, por muchacho, favor. esto es una opinión. Acá han capitalizado, Esto es opinión. Pero acá han capitalizado el odio para ganar elecciones. Mira si no van a capitalizar un triunfo deportivo Bueno, está bien. que Yo creo hace que no. olvidar a todos. Yo creo que no. Pero, vuelvo por a decir, favor. vuelvo a decir. En el 78, en plena dictadura militar, un año y moneda Sí. después, caía Videla. En el 79, Sí, un equipo pero maravilloso. Perdón, estaba pero no cayó la dictadura, ¿eh? La dictadura duró hasta el 82. Está bien, pero ¿qué vos decís? Que la dictadura, Perdón, la la dictadura duró duró hasta el 78, 82 porque y Argentina en el ganó el Mundial. 78. El Mundial le dio aire al gobierno militar. Claro. Absolutamente. Perdón. Bueno, está bien. Sí, yo creo que no, está bien, insisto. En el 86 Argentina campeón del mundo, 2 años y moneda después, Alfonsín estaba entregando el poder a Menem. Salió por la ventana prácticamente, no nos olvidemos de ese detalle. ¿Y por qué A ver, digo, pensás que el muchachos, gobierno se fue en el 83, diríamos, el 82, el gobierno militar? ¿Qué pasó? perdió una guerra. Pero antes, ¿qué había pasado? La Pero gente perdió fue a una la guerra. Plaza de Mayo. Pero perdió una guerra. La gente fue a la Plaza de Pero Mayo no a animar la guerra. No banalicemos las cosas, por el Pero amor fue de o no. Dios. Pero perdió una guerra. Pero porque era el argentinismo, vamos ganando la guerra. Y los tipos, si ganaban la guerra, todavía estaban gobernando, ¿eh? Te lo Pero digo vos así nomás. ponés en el mismo plano una guerra que un partido, que un campeonato mundial. A ver. Yo no los pongo en el mismo plano bajo ningún punto de vista, por lo menos. No sé, tal vez estoy el 30 de loco. marzo del 82, el 30 de marzo del 82, no nos olvidemos, esa inmensa manifestación organizada por la multipartidaria, donde todos los que fuimos nos molieron a palazos, y 2 días después en la guerra Estoy la de gente acuerdo. estaba avivando a Sí. los militares porque habían tomado Malvinas. Pero era una guerra, Gato. Después la perdieron y reaccionaron. Pero era una guerra, ahí jugaban otras cuestiones, los el nacionalismo, el sentimientos. antiimperialismo, había un montón de cuestiones que jugaban. No podemos Y decir el que lo fútbol mismo. moviliza sentimientos muy El fútbol similares. moviliza sentimientos, Y pero tapa dura cosas. 8 minutos. 8 minutos dura un partido de fútbol. Bueno, en la un la mes- bronca o la en alegría un por mes un del partido de fútbol mundial, dura 8 minutos. En un mes del mundial con la gente fanatizada, te pueden hacer pasar muchos elefantes. Eso es harina de otro. Eso es harina. Muchos Ahí elefantes. estamos de acuerdo. Ahí estamos. Muchos elefantes. Ahí estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo. Durante bueno, el esto es lo que mundial. estamos hablando. No. Yo Esto estoy es lo que diciendo. estamos hablando. Si Argentina durante el mundial te pueden hacer pasar elefantes, leyes, esto. Ahora, ¿y qué terminó. pasa que no pero estamos atentos? Argentina campeona del mundo o Argentina volviéndose en primera ronda, para el gobierno el futuro es lo mismo. Lo mismo. no, Te voy a decir una cosa es el durante, otra cosa es después. Amigo Hamilton. No, el humor. Muchos, No, escucha,
Gato, humor. muchos funcionarios de este gobierno, futboleros, apuestan y están preocupados a que Argentina salga campeón. Claro. Y han dicho, yo lo Eso es escucho, grave. si Argentina Pero sale si campeón, hasta vamos dijeron- a la reelección. pero si si Argentina sale campeón, El otro día Macri lo va a ser dijeron, reelecto. no, Esa es la el otro día ceguera. dijeron, vamos a aprovechar el Mundial y si viene bien para meter la reforma laboral. Se lo están diciendo. Eso es otra cuestión, vuelvo Esto a es lo que decir. estamos diciendo, no, Mariano. una cosa es el durante, Gato, durante el Mundial puede ser que la gente esté distraída atendiendo mucho más el interés de la selección argentina o de lo que fuera. Lo que yo estoy discutiendo acá es que si Argentina sale campeón Pero del este mundo, es se un vuelve en principio. primera ronda, Pero- pero ese es el error del gobierno es No, creer pero que a las ver, cosas son así. este El es un gobierno tiene que presidente gobernar como- bien, no, tiene que pensar que Sampaoli tiene que acertar con los jugadores que ponen en la cancha. Pero es un ta- disparate. pero Eso es lo que pero debe eso- ser, estamos de claro que acuerdo. es un Pero disparate. eso es un disparate, pero lo pensás vos y tenés razón. Pero este es un presidente eminentemente futbolero. Está bien, y ¿O es el no error de él. mordió la conducción de la AFA? Y es el ¿O no error- está preocupado que vos tenías un informe para hacer esta semana de quién va a ser el próximo presidente de Boca Juniors? Está bien, pero es un problema de Macri. No es, a ver, yo no Pero lo voy eso a... influye pero- también en la pero sociedad. influye y va a en- tratar de influir. ¿O vos te crees que Macri se va a perder la posibilidad de Argentina campeón del mundo, suponiendo que así sea, como para asumir él también que él tuvo que ver con ese moldeaje? A ver, la verdad quiero decirlo sinceramente, digo, la gente no es boluda, no se come estos sapos, muchachos, Mirá, de verdad A lo ver, digo. recordá, en el Paremos un 85 Alfonsín habló de economía de guerra, ¿te acordás? De Gato en la plaza. sí, claro. En el 86 salió campeón Argentina y por un ratito el gobierno de Alfonsín Un disfrutó de un ratito, momento. estoy de Pero después se acuerdo, tuvo que un ir. ratito. Después se No, tuvo que ir. perdón. 8 minutos, No, 10 no. minutos, media hora, un mes. 86, Un mes. 87. De ninguna manera, de ningún... Bueno, está bien. A ver, Había otros esto cada uno elementos, piensa ahí lo no que se quiere. puede. Pero en los otros ejemplos que vos diste, yo creo que realmente la pasión del fútbol puede ser tomada. Acá me parece lo explica hoy muy bien Carlos Pagni, con muchos elementos concretos y contundentes, realmente. Gustavo, déjame decirte algo. Este gobierno está generando una embajada paralela para la gente que vaya, funcionarios de la Argentina, a ver el Mundial. Ya anunció que va a ir con su hija y su mujer a ver el Mundial. Es decir, apuesta a que a Argentina le vaya bien, como todos los argentinos, pero nosotros no lo vamos a utilizar para nada. está muy El gobierno bien. sí lo quiere utilizar y está bárbaro. No tengo dudas de que el gobierno lo quiere utilizar. Entonces decimos lo mismo. Pero no, a ver, lo que yo digo es, desde que el deporte es deporte, digo, la Alemania nazi hizo los Juegos Olímpicos de Berlín para capitalizar los Juegos Olímpicos. Lo que quiero decir es que la gente no es boluda y que con esto dura muy poco el efecto que tiene un título mundial, un juego olímpico, una medalla, dura muy poco, no hay un efecto político duradero. Sí, hay efectos. Bueno, hay está bien. efectos políticos. La historia Mariano, no dice me lo contrario. sorprende que lo digas así. Me sorprende con la experiencia que tenés. Hay efecto político. Bueno, pero- vos sos un tipo pero que ha puedo estado pensar- años puedo en pe- eso. Y sí. Y sabés que estoy que diciendo, hay un efecto durante político. un torneo del mundo te pueden hacer pasar sapos, te pueden pasar culebras, te pueden pasar... Pero el efecto político posterior, a ver, estoy hablando en español, ¿no? Porque el efecto político posterior es muy corto, es chiquito, no Bueno, a tiene ver, un vamos a alcance recordar muy lo grande. que Macri decía cuando visitó Rusia frente a Putin sobre el Mundial. Espero venir este año 3 veces a Rusia, porque voy a venir con mi hija Antonia, que tiene 6 años, que quiere venir al Mundial, habla todos los días del Mundial de Rusia, a los primeros 2 partidos de Argentina, pero fue la tercera vez, espero que sea para la final, que esperemos que llegara a esta final, y bueno, y que esta vez tengamos más suerte que la que tuvimos en Brasil, pero igual lo importante es competir bien, y bueno, Dios y Messi dirán si podemos ganar o no el Mundial. Dios y Messi, ¿no? Y lo que revela hoy Pagni, que monitorea Macri y Messi el armado de la selección, ¿eh? Bueno, muy bien, vamos a seguir después con este tema. Pedro Brigger, el papelón de Donald Trump, que se puso a construir el muro, pero mostró fotos truchas, ¿no? Bueno, es un papelón más, si uno lo puede decir así, del presidente de los Estados Unidos, que efectivamente tuiteó fotos del muro, que en realidad lo que vemos ahí no es un muro, es una valla en la frontera entre Estados Unidos y México, en un lugar que se llama Calexico, que es la unión de California y de México. Mostró fotos viejas del año 2009. Pero lo más importante, más allá de las fotos, las chanzas que circularon por las redes respecto a la construcción del muro, es la pregunta: ¿quién lo paga? Porque recordemos que el presidente de los Estados Unidos durante la campaña electoral e incluso cuando fue a México dijo: el muro lo van a pagar los mexicanos.
Ahora se están revelando datos que en realidad le está pidiendo el dinero al Pentágono para pagarlo, porque se da cuenta que México no va a pagar el muro. Pero lo que está claro es que va a insistir con el tema del muro. También recordemos que este muro, vaya, o lo que fuere, no lo ha comenzado el presidente actual. Ya se comenzó en gestiones anteriores. De la misma manera que la deportación de migrantes no comienza con Donald Trump, sino que ya se hizo en la época de Barack Obama y antes. Lo que nosotros vemos permanentemente es el choque ahí donde están las fotos. California, el estado de California sigue siendo extremadamente conflictivo para el presidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, más allá de las fotos, las chanzas que muestra fotos viejas, que se equivoca y que insisten que el muro lo van a pagar los mexicanos, el tema es qué va a pasar no solamente en California, sino en los Estados Unidos en general, con los inmigrantes. Pero además es un biombo, ¿no? No es un muro. Bueno, es una valla, ahí lo que estamos viendo es una valla de metal, es una valla de metal que sirve también para dividir, por supuesto, pero lo notable es que él ponga, recordemos que él se comunica mucho a través de Twitter, que él ponga fotos viejas del año 2009, que se lo atribuya. De todas maneras, yo creo que a sus seguidores no les cambia absolutamente nada si es verdad o no lo que dice. Bueno, y sigue todo el escándalo internacional de los diplomáticos por Rusia. Bueno, esto sí es mucho más grave porque Rusia decidió cerrar el consulado de los Estados Unidos en San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia, histórica, que cambió de nombre en más de una oportunidad, de Petrogrado, San Petersburgo, bueno, Leningrado, San Petersburgo, hoy una ciudad bellísima, sin lugar a dudas. Pero lo importante es que este conflicto continúa, y el conflicto continúa y no hay que prestar solamente atención al tema del ex espía ruso que fue envenenado, que trataron de matarlo. Acá hay algo mucho más profundo. El secretario general de la OTAN, la organización del Tratado del Atlántico Norte, ese tratado militar impulsado por los Estados Unidos en contra de la Unión Soviética, que se mantiene, ha dicho claramente que esto va mucho más allá del envenenamiento de una persona. Esto tiene que ver con Rusia, cómo interfiere en asuntos internos en el Reino Unido, en Cataluña, en Europa, cómo interviene en Crimea, las tropas que despliega Rusia. Esto no es solamente un tema del envenenamiento de un ex agente que además los rusos niegan. Y un detalle para tomar en cuenta, Gustavo, no para plantearlo hoy, pero para seguirlo. Rusia y China están empezando a tener negocios con el petróleo por fuera del dólar. Están comenzando a utilizar el petroyuan, una moneda creada por los chinos que está entrando a la bolsa y que busca disminuir el poder financiero del dólar en las negociaciones. Recordemos que en su momento Saddam Hussein en Irak había planteado el tema del petróleo con una bolsa de monedas. Bueno, terminaron invadiendo. Cuando Donald Trump habla de guerras comerciales no son solamente, bueno, yo no te compro una bebida, yo no te compro el atún, yo no te compro el tomate. Las guerras comerciales en la historia han sido saldados por enfrentamientos bélicos. Acá el petróleo sigue siendo fundamental en la economía mundial. Plantear la negociación a través del petroyuan involucra no solamente a dos potencias como Rusia y China, involucra a la República Islámica de Irán, involucra a Turquía, involucra a Qatar e involucra a Venezuela. Por lo tanto, es un tema para prestarle atención. No creamos que se trata solamente por el envenenamiento de un ex espía. Jorge Elbaum nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos desarrollando mucho todo el tema en estas semanas muy preocupante del accionar de la justicia en la Argentina. Estamos viendo cómo se ha denunciado en los últimos días, un tema que vos estás siguiendo también mucho, ¿no? El nuevo encubrimiento sobre el atentado a la AMI, las denuncias contra Garabano, ¿no? Y bueno, esto de prisiones preventivas, gente que va, otra que no, la doble vara permanente. ¿Cómo lo estás siguiendo? Sí, lo que vemos claramente es un proceso de encubrimiento del encubrimiento. Hace 2 años, 1 año y medio, se está desarrollando un juicio en Comodoro Pi sobre la base de que un ex juez, Galeano, junto con el expresidente de la DAIA, Beraja, junto con Jorge Fino Palacios, que fue titular de la Policía Metropolitana, sí, que formó Macri apenas asumió en la segunda periodo en la ciudad,
Frente a todo eso hay una columna de humo construida sobre la base de un nuevo encubrimiento, que es lo que Nisman acusó y que Bonadío retoma. Evidentemente, curiosamente, pasa en el mismo momento, en donde cuando se da un juicio en Comodoro Pi aparece una acusación de encubrimiento que a las claras, por lo que dijo Nisman, que suponía la caída de las alertas rojas, por un lado, y negociaciones con Irán, ambas cosas, tanto Interpol como los organismos comerciales internacionales, demuestran que es falso. O sea, tenemos un encubrimiento muy fuerte que pretende ocultar un juicio que se está desarrollando, donde, por ejemplo, un ministro de Justicia, Garabano, está apadrinando a los dos exfiscales que fueron cómplices del encubrimiento, a Müller y Barbaquia. Estamos viendo claramente como la DAIA y la AMIA protegen a Beraja, el expresidente de la ADE, también acusado y que fue parte de un encubrimiento que consistió básicamente en pagarle a Tejeldín para que diga que fueron unos policías de la provincia de Buenos Aires, y eso generó... Adelante de un juez. Efectivamente, con la complicidad de un juez. Con la Adelante de un juez. Pero significó, esto es lo más grave, que lo vemos nuevamente estos días, que significó que gente estuvo preso muchos años, sí, claro. Como también, y curiosamente ahora... Khalil, Delia, Zanini, etcétera, en la misma lógica, es decir, gente que es absolutamente inocente, que está siendo encarcelada, y aquellos que, como Galeano, tienen pedido de prisión de 14 años, están libres. Están libres. Sí, las contradicciones, ¿no? Ahora, lo inentendible, o tal vez para vos es más entendible, ¿por qué la comunidad judía también se apresta? Porque dicen querer saber la verdad, y del juicio por encubrimiento, llamativamente, se mantienen al margen. No se mantienen al margen, están absolutamente cómplices. Pero, primero aclaremos que eso que se llama la colectividad judía no es una única cosa compacta. Hay un sector de la colectividad judía, que es la derecha de la DAIA, que expresada por la DAIA y la AMIA, que es un 20-30% de los argentinos judíos de la Argentina. Sí. El 60-70% del resto de los judíos argentinos no tiene nada que ver con... La DAIA y la AMIA son parte de la Alianza Cambiemos. Son partidos políticos que son parte de la alianza que está en el poder. Está clarísimo que no tienen nada que ver con los orígenes en los cuales fueron formados a finales del siglo XIX la AMIA o en 1935 la DAIA. En el primer caso como una mutual para administrar entre otras cosas, un cementerio, y en el segundo caso la AMIA, que fue generada para luchar contra el antisemitismo y los nazis. Díganme, ¿qué tiene que ver la AMIA y la DAIA de esos que fueron fundados con esta actitud de persecución a exfuncionarios y militantes populares? Evidentemente son parte de una alianza local con ecos geopolíticos. Porque ahí, la verdad que uno no entiende, porque a la DAIA y a la AMIA pareciera que lo único que le interesa es el tema Nisman, el juicio por encubrimiento, donde se tendría que saber la verdad. Incluso ha trascendido de que no van a pedir condenas. No, están persiguiendo a los jueces, algunos de ellos judíos, curiosamente, como la fiscal o la jueza, están persiguiendo a los jueces que liberaron a Zanini, que liberaron a Delia, están persiguiendo. Es decir, lo que hay que agregar es que la AMI y la DAIA se visten de judíos para hacer política. Ahora, Jorge, ¿hay confianza en este tribunal oral? Porque si bien pasa todo esto, hay un tribunal oral, hay una fiscalía que ya acusó a casi todos, menos Alfino Palacios, tengo entendido. Sí. ¿Hay confianza en que pueden condenar? La realidad objetiva es que lo que estamos viendo en el marco de cierto blindaje mediático sobre el cual se está desarrendo ese juicio hoy en Comodoro Pi, que no trasciende. Se busca que no trascienda. Exacto. Porque lo que se está buscando, obviamente, es que en vez de 14 años que pidió la Fiscalía para Galeano, le den 5 y no haya un escándalo por eso. Y que un tipo como Beraja, que es que realmente es más responsable que nadie, porque es quien debiera haber protegido a las víctimas. Claro. Le estaban pidiendo 1 año, 2 años y que quede absolutamente libre. El objetivo, básicamente, es pasar lo más desapercibido posible para que esta gente quede libre. ¿Y por qué este nuevo encubrimiento? Obviamente yo creo que esto tiene mucho que ver con aspectos geopolíticos internacionales que están presionando muy fuerte la derecha republicana, la derecha israelí, que necesitan que el juicio nunca se haga. Porque si el juicio nunca se hace, tenemos un culpable permanente llamado Irán.
Más allá de quién fue o quién no fue es llamativo. responsable. Esta semana era muy interesante ver en esto que vos estás comentando. Aparentemente llevaron a un grupo de periodistas argentinos a entrevistar a un supuesto arrepentido que después dice que nunca fue. ¿Te acuerdas lo que veíamos? ¿Cómo era? Muy gracioso el título, no coincide con la nota, lo hemos charlado acá con... Efectivamente, el título decía una charla con un un integrante del Hezbollah, el Partido de Dios del Líbano, y en otra de las notas con esta misma persona decían un ex terrorista, y él en todo momento dice: yo no tengo nada que ver con el terrorismo, yo no fui miembro de esa organización. Lo único que le importaba a los periodistas argentinos que entrevistaron a esa persona en el Estado de Israel era llegar a la conclusión de que el Hezbollah participó en el asesinato de Nisman en relación con el gobierno anterior. Porque última pregunta le decían: ¿y Hezbollah puede haber participado del asesinato de Nisman? Y esta persona decía: bueno, sabe que no estoy enterado, no sé nada. No sabía quién era Nisman. No sabía quién era Nisman. Pero ahora que usted lo dice, puede ser. Claro, esto es muy infantil, digamos. La realidad objetiva es que tanto la derecha israelí como la derecha republicana bombardearon fuertemente el tratado de Estados Unidos con Irán, el 5+1, que se aprobó en el año 16. Barack Obama. Barack Obama, efectivamente, hoy por hoy Trump lo quiere dar de baja, está presionado y no logra, porque hay otros 5 firmantes del Consejo de Seguridad, 4 de ellos. Es decir, y esto tiene que ver, porque Nisman participó de una lógica geopolítica con Estiuso y con otros actores para bombardear aquel proyecto también de acuerdo y de desnuclearización y de pacificación. Claro. Hay sectores en la Argentina, en Estados Unidos e Israel que les conviene la guerra. Que les conviene la guerra porque viven de la venta de armas, porque necesitan situaciones belicistas y conflictivas de alguna manera, y Nisman fue parte de esa entramada. Obviamente lo dejaron colgado de un pincel, creo yo, absolutamente, la causa por la cual le habían garantizado que Estados Unidos lo iba a apoyar, y un ex integrante del FBI, Ronald Noble, dice 2 días antes, curiosamente, que se suicida, creo yo, Nisman dice: Nisman miente. Y el día anterior a que aparezca el cuerpo del fiscal, el señor llama 30 veces por teléfono a Estiuso, pidiéndole las 30 horas de grabación que había prometido que iba a llevar el lunes, cosa que no aparecían. Cualquier personaje de esos que entra a jugar un juego que no maneja, empieza la desesperación de pedir un revólver a cualquiera, cosa que efectivamente hizo. Bueno, Jorge, gracias como siempre. No, por favor, muy interesante escucharte. Bueno, nos vamos a la primera pausa. Nos podés acompañar con el hashtag La Plata Afuera. Este papelón y la vergüenza que ha cometido el ministro Aranguren, que reiteró que tiene su dinero en el exterior y que no lo va a traer en tanto y en cuanto la Argentina no recupere confianza. Hace 3 años que es ministro de Cambiemos y dice que la Argentina no se ha recuperado la confianza. Pausa, nos metemos enseguida con la economía. ¿Lo peor ya pasó o lo peor está por venir?